Amén. Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos, sean todos bendecidos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Le damos toda la gloria a nuestro Dios Todopoderoso y sean bienvenidos a otro estudio más de la bendita palabra de Dios. Estamos con esta secuencia acerca del Espíritu Santo de Dios, que en los tiempos que estamos viviendo es muy valioso tener esos dones del Espíritu Santo de Dios. Y hoy vamos a ver ese don de discernimiento de espíritus, que es vital, es muy importante en cada persona que ha recibido al Señor Jesucristo, en cada iglesia, para, como dijo Jesús, mirad que nadie os engañe. Para evitar que seamos engañados, se necesita forzosamente ese don de discernimiento de espíritus que está en la palabra de Dios, está en la Biblia, es para la iglesia, es para nosotros. El apóstol Pablo dijo anhelarlos, que procurad los dones mejores, que nosotros tenemos que anhelarlo, desearlo, quererlo, y para que el bendito Espíritu Santo, que la Biblia dice que nos anhela celosamente, Él quiere que lo conozcamos, quiere darnos esos frutos, quiere darnos sus dones. El Espíritu Santo de Dios son para nosotros, los frutos del Espíritu Santo son para nosotros, los dones del Espíritu Santo. Jesucristo los dejó al Espíritu Santo para que Él sea el que nos dirigiera, el que nos ayudara en nuestras debilidades, el que nos liberara, el que nos consolara, el que nos revelara todas las cosas. Es el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a la palabra de Dios en el capítulo 4 del primer libro de San Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Ahí hay una declaración que hace el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Escribe en su grande amor, que sabemos que es el apóstol amoroso. El apóstol Juan, en su amor, él escribe porque él quiere que la iglesia tenga ese discernimiento, porque ese discernimiento de espíritus es como un escudo, es una defensa para la iglesia, para evitar que sea engañada. Bendito sea nuestro Dios. Así que vamos a la palabra de Dios. 4:1 de primera de Juan, dice así la bendita, hermosa, poderosa palabra de Dios. Amados, mire qué bonito nos dice, qué hermoso nos llama. Primero nos dice amados. ¿Amados por quién? Amados por Dios. Amados. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Hasta ahí vamos a parar. Gloria a Dios. Vamos a pedir la dirección del bendito Espíritu Santo para que toda palabra que salga con ese rema de Dios, con esa unción del bendito Espíritu Santo. Glorioso y amoroso Padre Celestial, te damos gracias, mi Rey bien amado, que hasta aquí nos has guardado, hasta aquí nos has bendecido, nos has mantenido en salud, Padre mío, en unidad, en armonía, con la familia, Señor, con nuestros trabajos. Muchas gracias, mi Rey de la Gloria. Sea a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré eternamente y para siempre. Bueno es Dios para con todos. Dichoso el hombre, dichosa la persona que confía en Él. Dichoso el hombre que pone en Él su confianza. Bienaventurado el hombre que tiene a Dios. Bendito sea el Señor por primer lugar. Bendito sea el bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Gloria a su nombre. Gracias, Espíritu Santo. Sabemos que cuando la luz de Cristo aparece, las tinieblas desaparecen. Y la luz de Cristo está en este lugar, está en ese lugar. Bendito sea nuestro Dios. Gracias, Padre mío. Perdona, Señor, toda iniquidad, todo error, todo pecado, Señor de la gloria. Y sabemos que por tu sangre bendita somos limpios. Bendito seas por toda la eternidad. Gloria a Dios. El don del discernimiento de espíritus, como decía hace un momento, es vital
en cada persona, en cada hijo, cada hija de Dios, en cada iglesia, cada congregación, cada concilio. Es muy importante este don de discernimiento de espíritus. Bendito sea nuestro Dios. Aquí el apóstol Juan está escribiendo, dice, desde esos tiempos siempre han existido, en todas las generaciones han existido los engañadores, los falsos, y por eso más aún en este tiempo vemos que han brotado como la hierba, donde hay falsos apóstoles, falsos cristos, falsos maestros, falsos testigos, falsas iglesias, falsos hermanos. Lo dice la bendita escritura, estamos en medio de estas falsedades. Así que por eso es bien importante que probemos los espíritus si son de Dios. ¿Y cómo lo vamos a probar? Solamente teniendo ese don, discernimiento de espíritus, para que no seamos engañados. Bendito sea el Señor. ¿Dónde está ese don? Está en 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 10. Vamos a la palabra de Dios, capítulo 12, de primer libro a los Corintios. Todo el capítulo 12 está dedicado a los dones espirituales. El capítulo 13 de 1 Corintios está dedicado al amor. Y el capítulo 14 sigue hablando de los dones. Bendito sea nuestro Dios. Así que en medio de los dones, capítulo 12 y 14, en medio de esos dones el apóstol Pablo pone el amor. Porque también dice, si yo hablase lenguas humanas o angelicales y no tengo amor, nada soy. O sea que tiene que ser la unción junto con el carácter de la persona, junto con sus frutos. Porque Jesucristo dijo muy claramente, no dijo por sus dones los conoceréis, dijo por sus frutos los conoceréis. Así que la persona que tiene el fruto del Espíritu Santo, que sabemos que son 9 los frutos del Espíritu Santo, 9 también son los dones. La persona que tiene dones, que tiene fruto del Espíritu Santo, tiene que tener ese carácter apacible, ser manso y humilde de corazón, tener compasión para los demás, tener amor para los demás. Es mucho más importante. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 10 dice así la escritura: a otro el hacer milagros, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Aquí está ese don. A otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. En medio de este versículo está el discernimiento de espíritus, de lo que nos está hablando el apóstol Juan, del versículo central, de probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos, dice, profetas han salido por el mundo, y vemos conforme a la palabra de Dios que siempre han existido hasta el día de hoy, siempre han existido esos falsos. Y en Mateo 24, la palabra de Dios dice, cuando Jesucristo habla del fin de este mundo, pero antes dice que la bendita escritura que Él está con sus discípulos, en el capítulo 24 de Mateo. Ahí Él dice, ¿cuándo? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Y Él, en lugar de decirles eso, empieza a decirles, mirad que nadie os engañe, porque vendrán falsos cristos, van a venir en mi nombre. Y luego dijo que vendrán plagas y terremotos, guerras, pero primero dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Y cómo vamos a ver que nadie nos engañe? Por medio del discernimiento de espíritus. Bendito sea nuestro Dios. Y vamos conforme a la palabra de Dios. ¿Qué es ese discernimiento de espíritus? El Espíritu Santo, Jesucristo lo dejó, no lo heredó, porque eso es lo que dice la Escritura, que ese poder maravilloso, ese poder grande que habitó en Cristo, se lo heredó a su iglesia. En Efesios 1:22, así que es para nosotros el Espíritu Santo. No los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar el Espíritu Santo. Él les va a guiar, Él les va a enseñar, les va a ayudar en sus debilidades. Es el Espíritu Santo. Dice, yo me voy, Padre, la obra que tú me diste que hiciese en la tierra, yo ya terminé, ahora siguen estos. Bendito sea nuestro Dios. Ahora,
conforme a lo que dice la Escritura, nos convertimos en templo del Espíritu Santo, porque Jesucristo dijo, yo me voy, después vendré, dice, vendré juntamente con mi Padre y haremos morada en esa persona. Así que el Espíritu Santo que mora en nosotros, ahí está el Padre, ahí está el Hijo, porque eso es lo que dijo Jesús. Claramente lo dijo, el Padre y yo somos uno, y vamos a venir y vamos a hacer morada en ustedes. Automáticamente nos convertimos en templo del Espíritu Santo de Dios. Así que el altar de Dios es nuestro corazón. Y la Biblia dice que en el altar de Dios, el fuego de Dios siempre tiene que estar encendido. Tiene que haber comunión con el Espíritu Santo diariamente, todos los días de nuestra vida, esa comunión íntima con el Rey de la Gloria, para que el fuego de Dios que Él puso, es fuego de Él que puso en nuestro corazón, en este altar, nunca se apague ese fuego. Bendito sea nuestro Dios. Gloria al poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mirad que nadie os engañe. Si quieres vamos a la Escritura en Mateo 24. Allí está la bendita Escritura, donde nos habla de cuando son las señales antes del fin. Gloria a Dios. 24:3. Voy a leerlo. Dice así la bendita Escritura. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mira, antes de decirles lo que iba a pasar, les está diciendo, mirad que nadie os engañe. Y le está hablando a los discípulos, a los que estuvieron con él, a los que vieron los milagros, a los que de primera mano andaban con él, que recibieron sus enseñanzas. Aún a ellos les está diciendo, mire que nadie los engañe, cuánto más a nosotros. Pero como él dice, no los voy a dejar solos, les voy a dejar al Espíritu Santo de Dios. Así que si el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, no vamos a ser engañados, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros va a rechazar cuando hay una falsedad, cuando nos van a querer engañar. Así que el engaño va a empezar primeramente en la iglesia, el engaño religioso. Así se le llama, el engaño religioso. Antes de ser engañados allá en el mundo, primero es el engaño religioso. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Mire lo que dice la Escritura, y a muchos engañarán. ¿Por qué dice que a muchos engañarán? En otra porción de la palabra de Dios dice que van a engañar aún a los escogidos. Por eso es bien importante pedirle al Señor que nos dé ese don de discernimiento de espíritus, pero que no sea, porque lo confunden mucho con ese espíritu de adivinación, que eso no es de Dios. El espíritu de discernimiento es muy diferente al espíritu de adivinación. Esos son dones que da el diablo, esos no son de Dios. La adivinación no es de Dios. Este es otra cosa, el discernimiento de espíritu, esto proviene de Dios, es una promesa divina. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Gloria al que vive por toda la eternidad. Ahora, la Escritura nos dice nuestro Señor Jesucristo, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de mi iglesia. Mire, eso está diciendo que las tinieblas no van a prevalecer en contra de la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo, esa es la que tiene ese don del discernimiento de espíritus. Para eso está en la palabra de Dios. Está plasmado en esta bendita Escritura. Porque la Escritura nos dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha contra todas esas huestes espirituales de maldad, esa jerarquía del enemigo que sabemos que son 4: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad, porque sabe que la jerarquía de Dios también son 4. Pero sabemos que el engañador es el enemigo, que todo quiere imitar lo de Dios para seguir engañando a la gente. Por eso tenemos que tener ese discernimiento de espíritus.
Las 4 jerarquías de nuestro Dios son los serafines, los querubines, arcángeles y ángeles. Son 4 la jerarquía de nuestro Dios Todopoderoso. Y el enemigo también dice, y pues yo también tengo 4. Por eso Jesús dice, sabiendo esto, Jesús dice, mirad que nadie os engañe, porque van a venir falsos Cristos, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, falsos testigos, falsas iglesias y falsos hermanos. Estamos en medio de las 7 falsedades. Es bien importante tener este discernimiento de espíritus. Bendito sea nuestro Dios. Capítulo 11 de segunda carta a los Corintios. Capítulo 11, segunda carta a los Corintios, en el versículo 13. Miren lo que dice la Escritura. Segunda carta a los Corintios 11:13. 11:13 de segunda carta a los Corintios. Mire lo que dice la Escritura. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Habla de fraudes, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí está una declaración que habla el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, donde nos dice que son falsos apóstoles. Y sabemos que en estos últimos años han surgido una apostolitis como la hierba. Dice la Biblia que brotaron como la hierba de donde quiera apóstoles. Pero ¿de verdad están haciendo las señales de un apóstol? Yo no dudo que haya apóstoles, porque hay apóstoles que los elige el Espíritu Santo de Dios. Sabemos que los que eligió nuestro Señor Jesucristo son 12 apóstoles. Bendito sea nuestro Dios. Pero la Biblia sigue diciendo que también el Espíritu Santo elige también apóstoles. Y sí hay, pero son muy contados. Y tiene que haber señales. Esto no es señal de que si tiene un título, si tiene un diploma, si fue a tal universidad de teología. No es así. La palabra de Dios dice que un apóstol, las señales de un apóstol es que cuando un apóstol ora por una persona, reciben al Espíritu Santo de Dios y conforme a la Escritura dice que empiezan a hablar en otras lenguas. Otra señal de un apóstol es que también resucita muertos. Es lo que dice la bendita Escritura. Así que estas son las señales, son las evidencias de un apóstol. Hay apóstoles en este tiempo que no sanan ni curan ni siquiera una calenturita. Así que tenemos que saber discernir quién es un verdadero apóstol y quién no. Tiene que haber señales, tiene que haber evidencias de un apóstol en este tiempo para no ser engañados. Yo no estoy ofendiendo a nadie, estoy diciendo lo que dice la bendita Escritura. Alabado sea su santo y bendito nombre. Así que las señales de un apóstol es que cuando oran por una persona, reciben al Espíritu Santo de Dios. Y lo vamos a ver conforme a la bendita Escritura. Alabado sea su santo y bendito nombre. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Vamos al capítulo 19 del libro de los Hechos. Gloria a Dios. Allí está el apóstol Pablo haciendo una señal, una evidencia de que es un verdadero apóstol. Y como la palabra de Dios dice que Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, quiere decir que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Todo tiene que seguir vigente hasta el día de hoy. Voy a leer a partir del versículo 1. Capítulo 19 del libro de los Hechos. Gloria a Dios. Yo sé que en muchas iglesias no tienen esta doctrina, pero está en la palabra de Dios. No podemos sacar esos versículos de la Biblia. Están en la palabra de Dios y son para nosotros. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Dice la bendita Escritura. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo... Mire la pregunta, esto hacía Pablo donde quiera que llegaba, eso era lo que primero él preguntaba. Aquí está la pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?
Donde quiera que llegaba el apóstol Pablo, era lo primero que decía. ¿Ya creyeron en Jesús? Sí, ya creímos en Jesús. ¿Ya se bautizaron? Sí, ya nos bautizamos. ¿En qué bautismo? En el bautismo de Juan. Ese solamente es un bautismo de arrepentimiento. Es un paso de obediencia. Es bueno, gloria a Dios. Pero hay más. Que no quiere que nos estanquemos allí. El Señor no quiere que nos quedemos ahí nada más, sino que hay más. Bendito sea nuestro Dios. Cuando Juan el Bautista venía profetizando, venía anunciando que venía el Mesías, él mismo decía: yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, que yo no soy digno de desatar ni la correa de su calzado, él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Así que el que nos bautiza con Espíritu Santo y fuego es nuestro Señor Jesucristo, por medio de personas ungidas, por medio de personas que están entregadas a nuestro Dios, por medio de sus ministros, por medio de sus apóstoles, sus evangelistas, profetas, pastores, maestros, por medio de los que a Él les dio esos ministerios, vamos a poder nosotros recibir el Espíritu Santo de Dios. Pero estamos hablando aquí del apóstol Pablo, de las evidencias, de las señales de un apóstol. Miren lo que les pregunta. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. El apóstol Pablo se sorprende, dice: entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquí está la evidencia. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Estas son las señales de un apóstol. Usted si encuentra a uno que se dice ser apóstol y usted le dice: usted señor apóstol, sí, puede imponer las manos sobre mí para que yo reciba al Espíritu Santo y hable en lenguas. Hágale esa pregunta, y si verdaderamente es un apóstol, lo va a hacer y usted va a recibir el Espíritu Santo. Una de las evidencias es hablar en lenguas, otra es profetizar. Esto está en la palabra de Dios. No solamente lo hizo Pablo, lo hizo Pedro también. El apóstol Pedro también en la casa de Cornelio. Dice que cuando Pedro estaba predicando al Señor Jesucristo, cuando estaba él predicando en la casa de Cornelio, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Hablaban en otras lenguas, también profetizaban. Ahí están las evidencias de un apóstol. Lo hizo el apóstol Pedro, lo hizo el apóstol Pablo. Así que si verdaderamente hay apóstoles al día de hoy, que no lo dudo que sí hay verdaderos, bendito sea nuestro Dios, porque ahora son nombrados por el Espíritu Santo de Dios. La Biblia habla de que el Padre también dice que el Padre también eligió apóstol. La palabra de Dios nos dice en Hebreos que su apóstol del Padre fue nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestro apóstol, nuestro sumo sacerdote. Apóstol quiere decir enviado. Jesucristo fue enviado. Cuando Él dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto Jehová me ha enviado. ¿Me ha enviado a qué? A sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, y no solamente ciegos físicos, ciegos espirituales. Bendito sea nuestro Dios, quitando toda ceguera espiritual. Me ha enviado, dice, a dar vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año agradable del Señor. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Así que el Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, bendito sea nuestro Dios, Él mismo hace esa declaración, que el Espíritu Santo dice, cuando Él, en el capítulo 4 del libro de Lucas, allí nos dice la Escritura que cuando Él regresó del desierto en el poder del Espíritu Santo, ahí dice la palabra de Dios que Él abrió el libro, Isaías 61, en la sinagoga, y Él mismo dijo: hoy mismo, ahí delante de los con los que estaba Él, se está cumpliendo esta escritura. Y la palabra de Dios nos dice muy claramente en Hechos 10:38, cómo Dios
ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesucristo de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que la palabra de Dios es muy clara. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo para poder tener acceso a los dones del Espíritu Santo. El don de lenguas, interpretación de lenguas, el don de fe, diversos dones de sanidades, el don de milagros, el don de ciencia, el don de sabiduría. Bendito sea nuestro Dios. Así que la palabra de Dios, el don de fe, que es tan importante en la iglesia, en cada hijo, hija de Dios, el don de fe es un don muy precioso, pero tenemos que ser bautizados primeramente con el Espíritu Santo y fuego. Esto lo declara la bendita Escritura y vemos ejemplos en la palabra de Dios. En Hechos capítulo 8, en el versículo 13. Hechos 8:13, ahí vemos al apóstol Pedro. Gloria a Dios. Cómo se enfrentó, se confrontó a un mago, a uno que tenía espíritu de adivinación, que muchos tienen ese espíritu de adivinación y piensan que es el discernimiento de espíritus, pero alguien que tiene el discernimiento de espíritus tiene que llevar una vida de obediencia a nuestro Dios. Eso es lo principal, la obediencia a nuestro Dios, tener ese espíritu de mansedumbre. Bendito sea nuestro Dios. Como dijo Jesús, aprendan de mí que soy manso, que soy humilde de corazón, humilde de carácter, no una persona vanagloriosa, no una persona soberbia, porque los dones no son de esa persona, los dones son del Espíritu Santo, no son nuestros, los dones son de Él. Él, en su grande misericordia, en su amor, Él los pone en nosotros, pero nosotros sabemos que no son nuestros, son del Espíritu Santo de Él. Y Él dice que Él puede usar esos dones usando las vidas de las personas cuando Él quiere. No es cuando nosotros queramos, es cuando Él quiere. Capítulo 8 del libro de los Hechos. Gloria a Dios. En el versículo 13, dice así la bendita Escritura. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron ahí a Pedro y a Juan. Gloria a Dios. Sabemos que Felipe el evangelista, unos versículos que le anteceden, dice la Escritura que Felipe estaba predicando en Samaria cuando vino la persecución, que salieron de Jerusalén. Dice la Biblia que fueron esparcidos, y entonces Felipe empezó a predicar en Samaria, empezó a sanar enfermos, a predicar el poderoso evangelio, el verdadero evangelio, porque eso es el evangelio de nuestro Dios. El verdadero evangelio es de poder, es de señales, es de milagros, es de prodigios, es de maravillas. Ese es el verdadero evangelio, porque eso decía el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Así que el evangelio verdadero es de poder, no es de rutina, no es de palabras solamente. Cuando el apóstol Pablo dice, yo vine a vosotros, dice, cuando vine con ustedes, no vine con palabras de sabiduría humana, sino con poder, con las señales con las que demuestra el Espíritu Santo de Dios. Así que esto es muy diferente a las cosas del mundo, muy diferente, porque hay dos reinos, el espiritual y el terrenal. Muchas veces, muchas personas quieren tener lo terrenal o mezclar lo terrenal con lo espiritual, y esto no es así. La palabra de Dios dice que el hombre natural no puede entender estas cosas de Dios que son del espíritu, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que es muy diferente. Mire lo que sigue diciendo la Escritura. Felipe dice que él estaba sanando. Gloria al poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchos que tenían espíritus inmundos salían dando voces, así que había gran gozo en aquella ciudad. Se estaban convirtiendo
personas, gente, había mucha algarabía, había mucho gozo, porque los paralíticos se levantaban. Felipe, el evangelista, él estaba haciendo todo eso. Era mucho trabajo para él solo. Por eso dice la bendita escritura que después vino Pedro, vino Juan, y allá andaba Simón el mago. Supuestamente ya se había convertido, ya se había bautizado, andaba con Felipe porque quería también ese poder. Pero cuando llegó Pedro, el apóstol, y llegó Juan, dice la bendita escritura, en el versículo 14, lo voy a leer otra vez. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron ahí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Aquí está otra evidencia de lo que vimos fue del apóstol Pablo. Ahora vemos al apóstol Pedro y al apóstol Juan, que también estaban imponiendo las manos aquí en Samaria, y ellos recibían el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían. ¿Qué recibían? El Espíritu Santo de Dios. Ahí está la evidencia, la señal de un verdadero apóstol. Por eso dice la Biblia, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, no así también sus ministros, sus apóstoles, dice, también se disfrazan, pero son obreros fraudulentos, para cometer fraude. Eso es lo que está diciendo la bendita escritura, para sacar provecho de las personas, para poder controlar, para poder manipular. Pero sabemos que Jesucristo, Él a ninguno controla, a ninguno manipula. Si nos acercamos a Él es por amor, porque amamos su presencia, amamos su obra, amamos todo lo que concierne a lo de Dios, amamos al Espíritu Santo de Dios, y Dios lo sabe porque Él conoce nuestros corazones. Mire lo que sigue diciendo la escritura en el versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, miren, la mente carnal, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Sabemos que lo tenían en alta estima porque a mucha gente había engañado con sus magias, dice la bendita escritura. Así que tenía mucha gente, él era famoso y él quería aprender eso, quería eso también para poder seguir siendo famoso. Pero mire, aquí viene el discernimiento de espíritus. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes ni tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y mire qué le dice, todavía no había un arrepentimiento genuino, ya había recibido a Jesús, ya se había bautizado, pero Pedro le dice, arrepiéntete, porque él estaba viendo el corazón. Amén. Con el discernimiento de espíritus. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Mira, aquí está el discernimiento, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Esto ve más allá de la vista natural, ve el corazón, es el discernimiento de espíritus, porque veo, dice el apóstol Pedro, que estás en hiel y amargura. O sea que no ha sido realmente tu arrepentimiento, es fingido, tu arrepentimiento no ha sido genuino delante de Dios. Y respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Bendito sea nuestro Dios. Así que el discernimiento de espíritus es muy importante en el pueblo de Dios. Y lo vemos aquí. Simón el mago ahí andaba con ellos, andaba con el grupo. Supuestamente también era hijo de Dios, ya había sido bautizado. Pero cuando vino ese discernimiento, le dice, veo en tu corazón que en hiel de amargura veo que estás. Cuando le dijo, tu dinero perezca contigo. Esto no se obtiene por dinero, por posición, por intelecto. Esto es en obediencia, en amor a nuestro Dios que se obtiene esto, lo espiritual. Bendito sea nuestro Amén. Dios, porque Jesús lo dijo. Amén. Jesús lo dijo muy claramente que es mejor las cosas espirituales.
cuando habla del rico, cuando dice de qué le sirve al hombre que ganare todo el mundo y perdiere su alma. Esto no se trata de dinero ni de posición, sino esto se trata de obediencia a nuestro Rey Todopoderoso, el amor que le tenemos a nuestro hermoso Rey de la gloria. Bendito sea nuestro Dios. Así que vemos el ejemplo del discernimiento de espíritus, vemos la evidencia de un apóstol para no ser engañados, de obreros fraudulentos. Eso lo dice la bendita escritura. Ahora, él se confrontó con Simón el mago, pero vemos que el apóstol Pablo también tuvo una confrontación con otro mago también, porque como que siempre han estado de moda, la gente siempre se va ahí con los magos, con los que leen la mano, con los que creen en los horóscopos, los signos del zodiaco, ahí van con los psíquicos. Por eso es que tienen unos negocios grandes esas gentes, porque esos psíquicos son igual que este Simón el mago, tienen mucha gente y te dicen tu pasado y engañan, siguen engañando a la gente. Pero gloria a Dios por el discernimiento de espíritus, que esto está hablando al pueblo de Dios, porque hasta dentro del pueblo de Dios se infiltra la falsedad. Por eso es bien importante tener este discernimiento de espíritus. Bendito sea el Señor. Vamos al libro de los Hechos en el capítulo 13, donde vemos que el Espíritu Santo dirige, el Espíritu Santo habla. Bendito sea nuestro Dios. Cuando las personas verdaderamente creen en Él, cuando verdaderamente las personas ministran a Dios, exaltan a nuestro Dios. Imagínense, ministrar a nuestro Dios. Muchos no saben ni qué es ministrar a Dios. Ministrar a Dios es darle toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. La palabra de Dios nos dice, allí en el Salmo 145, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Eso es ministrar a Dios. Otro ejemplo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 34. Y el Salmo 18 también es otra carta de amor. Es ministrando a nuestro Dios. Salmo 18:1, cuando dice, te amo, Jehová, castillo mío, esperanza mía, Jehová, roca mía, mi alto refugio, mi escudo, mi libertador, porque tú eres el que me libra de mis enemigos. Contigo, Señor, asaltaré los muros. Tú, Señor amado, tú eres el que adiestra mis manos para la batalla. Es el Espíritu Santo de Dios que nos da para la batalla. Eso es ministrar a Dios. Y vemos en el versículo 2, capítulo 13, versículo 2, que aquí estaba este grupo ministrando a nuestro Dios. Dice la bendita escritura, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Bendito sea nuestro Dios. El Espíritu Santo habla. Él no es una energía, no es una fuerza, es una persona, porque la Biblia dice que Él también se puede contristar. La Biblia dice que Él también se goza, Él se alegra. El Espíritu Santo que nos sella. Es una persona el Espíritu Santo de Dios. Aquí está que también el Espíritu Santo habla. Bendito sea nuestro Dios. Una energía, una fuerza no puede hablar. Pero aquí mire lo que dice. Y ayunando dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Iban bien equipados, llenos del Espíritu Santo de Dios. Y aquí en el versículo 5 dice la escritura, el versículo 4. Ellos entonces enviados, ¿por quién? Enviados por el Espíritu Santo de Dios. Eso es guiarse por el Espíritu Santo, hermoso. Gloria a Dios. Enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago. Miren, Pedro se enfrentó a un mago. Y aquí está otro apóstol, Pablo, enfrentándose a otro mago. A cierto mago, mira, era falso profeta. También era judío, por eso los podía engañar. Llamado Bar Jesús,
también era de los de su nación, era judío, por eso los engañaba, era falso profeta, era judío y era mago también, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Mire, este mago se había infiltrado en las grandes autoridades, como están infiltrados hasta el día de hoy. Ahí está, mire, estaba allí con la autoridad, con el ministro de la ciudad. Dice Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Mire, estaba en eminencia, era una autoridad, pero deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elifaz el mago, que es el mismo Bar Jesús. Pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul, siempre estorbando. El enemigo siempre va a estar estorbando a la obra de Dios. Entonces Saulo, que también es Pablo, mire lo que dice la Escritura, hace la aclaración, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahí está el discernimiento de espíritu. El procónsul respetaba al mago, ahí lo tenía, pero cuando llegó Pedro, cuando llegó Pablo, cuando llegó Bernabé, entonces se dio cuenta el procónsul cómo estaba lleno su corazón de este mago, porque vino ese discernimiento de espíritus activo. El libro de los Hechos nos menciona mucho los dones del Espíritu Santo en acción. Y aquí está en acción el don del discernimiento de espíritus. Lo vemos aquí otra vez. El apóstol Pablo le dice, mire todo lo que vio en su corazón. Oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ese fue el saludo de Pablo hacia este mago, porque eso es lo que dice la bendita Escritura. Entonces dice, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad, tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujese de la mano. Eso es el poder de Dios. Eso es el verdadero evangelio de nuestro Dios, el discernimiento de espíritu, donde discierne los verdaderos de los falsos, que pueden engañar aún a este hombre, que no era cualquier persona, era un hombre que sí, era un intelectual. Sí sabía era un profesionista, se puede decir, y aún así este mago lo estaba engañando. Pero cuando llegaron estos verdaderos apóstoles, dice la Biblia que el procónsul entonces creyó, dice el versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, gloria a Dios, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Alabado sea su santo nombre. Hubo una conversión allí de una autoridad, de alguien que estaba en eminencia por medio del discernimiento de espíritus, por medio del poder de Dios, que estos hombres, Pablo, Bernabé, llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero lo que vemos aquí es el discernimiento de espíritus, que por medio de él este procónsul creyó, y por medio del discernimiento de espíritus mucha gente sigue creyendo hasta el día de hoy. Qué importante, qué valor tenemos que darle nosotros a los dones del Espíritu Santo de Dios. No conformarnos solamente con ir a la iglesia, leer la Escritura, porque el discernimiento de espíritu no solamente es para detectar lo falso de lo verdadero, sino que también, yo leyendo el diccionario, dice que el discernimiento también es para poder discernir la palabra de Dios. Porque muchos dicen, yo leo la palabra, leo la Biblia, pero no la entiendo. Ahí es donde entra ese discernimiento también del Espíritu Santo, como fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, porque eso dice la Escritura. Toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre, toda mujer sean preparados para toda buena obra. Y dice Pablo escribiendo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo vamos a usar bien la palabra de verdad? Por medio del discernimiento del Espíritu Santo de Dios. Él nos la va a revelar tal como es. Trazar la palabra de Dios
tal como él la escribió, lo que quiere decir, para no torcer la palabra. Porque cuando entra pensamiento humano es cuando la palabra de Dios se tuerce y vienen las falsas doctrinas que arrastran a muchos, arrastran a multitudes por no tener ese don de discernimiento de espíritus. Es bien importante tenerlo. Ahora en este tiempo hay muchas doctrinas diversas, hay falsedades, hay donde manipulan a la gente, controlan a la gente porque no tienen este don y dicen, no, porque lo dijo el apóstol, porque lo dijo fulano, pero si no está en la palabra de Dios, no le creas. En Gálatas 1:8, el apóstol Pablo allí escribe él diciendo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo les trae un evangelio diferente al que ya está escrito, no le creáis. Está hablando de las apariciones que a veces viene un ángel del cielo, que se le apareció fulano, se le apareció allá y dijo esto. No es así. Si es un evangelio diferente al que ya está escrito, dice, no le creáis, sea anatema, que traducido es sea maldito todo aquel que tuerce la escritura, todo aquel que le da otro enfoque y más cuando es por ganancia deshonesta. Pero lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. Gloria a su bendito nombre. Segunda de Pedro, capítulo 2. Pedro, el apóstol. Mire, otra vez seguimos con el apóstol Pedro. Pedro el apóstol, cuando escribe sus cartas, habla de estas falsedades porque él lo vivió en carne propia. Y él sabe que en todas las generaciones iba a haber falsedades. Segunda carta del apóstol Pedro. Bendito sea nuestro Dios todopoderoso. Bendito sea nuestro Padre bueno. Dios es bueno. Amén. Y para siempre es su misericordia. Capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. No solamente ellos, como dijo Jesús, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego dice guía a otro, ambos caerán en el hoyo, ambos se van a perder. Así que si alguien tenía discernimiento de espíritu, era nuestro Señor Jesucristo. Él sabía lo que pensaban los saduceos, los fariseos, todos los que estaban en contra de él. Él conocía porque sus corazones, porque dice, ¿por qué caviláis entre vuestros corazones? ¿Por qué tienen estos pensamientos? Si alguien nos enseñó del discernimiento de espíritus, fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue el máximo. Bendito sea nuestro Dios, que él tenía ese discernimiento de espíritus, pero por eso dice, yo me voy, no los voy a dejar solos, les voy a dejar el Espíritu Santo, él los va a dirigir, porque él dijo, mismo Jesús dijo, porque las obras que yo hago, el que cree en mí, que tenga el Espíritu Santo de Dios, él las hará también porque yo voy al Padre. Y vemos a través del libro de los Hechos que los discípulos hicieron lo mismo que Jesús, también resucitaron muertos, también dice la bendita escritura que sanaron paralíticos, sanaron a los enfermos, tanto que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Mire, hicieron lo que Jesús también hizo, porque él dijo, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Y qué diferencia hay entre ellos y nosotros? Si Jesucristo sigue siendo el mismo, no se le ha acabado su poder sigue vigente hasta el día de hoy. Es causa de nosotros, porque dice la Biblia, acercarse a Él y Él se acercará a vosotros. Así que ya no depende de Dios. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora depende de nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, de tener este escudo, esta defensa, el discernimiento de espíritus, para que no seamos engañados, y más como ministros, más como pastores, más los que tienen grupos a su cuidado. La grey, como dice el apóstol Pedro, apacentar la grey de Dios. Para que no seamos engañados, tenemos que tener ese discernimiento para no engañar también a otras personas, a otras gentes, y llevarlas al abismo donde el propósito de un ministro, el propósito de un apóstol, de un profeta, de un evangelista, de un pastor, de un maestro, de los 5 ministerios, es llevar las vidas a la vida eterna, al cielo. Ese es el propósito, que ninguno se pierda,
sino que todos, dice la Biblia, procedan al arrepentimiento y que por fe vayan a la eternidad. Bendito. Ese es el propósito, que más almas vengan al conocimiento de la verdad, que más almas se salven del infierno, de la condenación, para que más almas, ese es el propósito de un ministro. Por eso el apóstol Pedro dice aquí, en el versículo 2, capítulo 2, versículo 2, dice así: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos seguirán sus disoluciones. Vemos en la palabra de Dios que el pueblo de Israel, cuando venía por el desierto, dice que la escritura que Moisés se fue al monte Sinaí, ahí estuvo 40 días, 40 noches, y el pueblo se descarrió porque Aarón lo permitió. Ahora, dice la escritura que el pueblo vio cuando Aarón también fue ungido. Aarón era sacerdote, por eso creyeron. Y dice que hizo un becerro de oro. Y entonces dice que empezaron a bailar alrededor del becerro. Dice que empezaron a hacer rueda allí, a hacer ruido, a adorar al becerro de oro. ¿Por qué? Porque Aarón lo permitió. Y ellos sabían que Aarón era llamado por Dios. Así que también dice la escritura que es de esos, del que es falso ya saben lo que es falso, pero de los que son verdaderamente llamados haciendo malas cosas, de esos son los que hay que cuidarse, porque eso dice la escritura. Aarón lo permitió, y entonces cuando Moisés vino, allí estaba el pueblo descarriado ya. Y esto es lo que dice la escritura, que nosotros, como dice aquí, muchos seguirán sus disoluciones, de esas falsedades. Así que nosotros tenemos que cuidarnos de eso, y no solamente por lo que vemos, sino que ahí viene el discernimiento de espíritu, porque eso ve más allá de la vista natural. Porque mire lo que dice la escritura: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Cuando el pueblo de Dios se descarrió, dice que hicieron el becerro de oro, mientras Moisés, óigame bien, mientras Moisés pedía oro para el tabernáculo, Aarón estaba pidiendo oro para su becerro. Y así hay muchos, están pidiendo oro para su becerro en lugar de para las cosas de Dios. Está en la palabra de Dios. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahora Jesucristo dijo ayer, parece que es Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día me dirán: Señor, ¿que no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Y entonces les declararé: apartaos de mí, malditos al fuego eterno. ¿Por qué? Porque por avaricia, palabras fingidas, por ganancias deshonestas, están predicando el evangelio, no por amor a las almas. Y esto es lo que nos está anticipando, nos está advirtiendo el apóstol Pedro en su segunda carta, de los falsos profetas, de los falsos maestros. Alabado sea su santo y bendito nombre. Si usted lee todo el capítulo 2, está hablando de esas falsedades. Alabado sea su santo nombre. En el versículo 15, 2:15, vamos rápidamente, dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Sabemos que Balaam era un profeta de Dios, pero por avaricia, por lucro, que un rey le dijo que fuera a maldecir al pueblo de Dios, y entonces él por avaricia, por dinero, por ganancia deshonesta, quiso maldecir al pueblo de Dios. Pero la Biblia dice que le salían bendiciones en lugar de maldiciones, porque el que verdaderamente tiene el Espíritu de Dios, ninguna maldición lo puede alcanzar. Lo dice la bendita Escritura: ninguna hechicería, ningún embrujo, ningún encantamiento, males enterrados, muñecos alfilereados, nada, ningún conjuro lo puede alcanzar, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros es mayor. Eso dice la Escritura. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Si alguno
alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Y la palabra de Dios ahí sigue diciendo el apóstol Juan en el capítulo 4, cuando lo que leímos, probad los espíritus si son de Dios. Ahí dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Bendito sea el Señor. Así que ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levanten en contra tuya en el día del juicio. Dice, esta es una de la herencia de los siervos de los hijos de Dios, que ningún arma forjada contra ti va a prosperar. Amén. Si vienen tus enemigos, dice, por un camino vendrán y por 7 caminos saldrán dispersos, despavoridos, porque Dios mismo les pone ese miedo. El Señor pelea tus batallas, Él está contigo. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Usted sigue leyendo, dice, aquí Balaam por lucro, y luego dice, por el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Es una locura lo que iba a hacer. Si vemos la historia de Balaam, era profeta de Dios, pero por lo que hizo, terminó siendo adivino. Eso dice la Escritura, terminó siendo adivino y fue muerto a espada. Esas son las consecuencias de actuar con lucro, de lucrar con la palabra de Dios, de sacar ganancia deshonesta. Así que tengamos mucho cuidado con esto, porque tiene sus consecuencias. El libro de Judas, Judas 16:16. Gloria a su poderoso nombre. Allí también hay otra declaración. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Judas 16:16. Perdón, es 1:16. Es un solo capítulo de Judas, en el versículo 16. Versículo 16 de Judas dice así la Escritura. Estamos hablando de los fraudulentos, obreros fraudulentos, los que controlan, los que manipulan, los que se adueñan de las almas. Las almas no son de nosotros, las almas son de Dios. El que pagó el precio fue el Señor Jesucristo, no el apóstol, no el pastor, no el evangelista, no el profeta. Quien pagó el precio por su alma fue el Señor Jesucristo. Así que las almas no son nuestras, son de nuestro Dios. No podemos manipular, no podemos controlar. Jesús a nadie manipuló, a nadie controló. Él dijo, el que quiera, venga a mí y beba. Pero lo dijo muy claro, el que quiera. A ninguno lo arrimó, se puede decir entre comillas, a la fuerza. El que quiera, venga y beba del agua de vida gratuitamente. El que quiera, venga a mí y beba. Bendito sea nuestro Dios. Gloria a Dios. Versículo 16 de Judas dice, estos son murmuradores querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Y lo hacen, ¿saben por qué? Porque no hay ese discernimiento de espíritu. Por eso es bien importante tener ese don de discernimiento de espíritu. Pídale a Dios con todo su corazón, pídale al Señor que le dé ese don. Porque dice la Biblia, anhelar los dones mejores, procura los dones mejores. Bendito sea nuestro Dios. Versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueran dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales. En otras versiones dice los carnales, que no tienen al Espíritu. Y está Espíritu con E grande, está hablando del Espíritu Santo, con E mayúscula. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Esto es orar en lenguas. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Una de las evidencias de ser bautizado con el Espíritu Santo de Dios es hablar en lenguas. Lo vimos con el apóstol Juan, el apóstol Pedro, y lo vimos con el apóstol Pablo también, que cuando vinieron y le impusieron las manos, recibieron al Espíritu Santo, y una de las evidencias es que hablaban en lenguas y profetizaban. Así que orar en el Espíritu Santo es orar en lenguas, porque la Biblia dice que el que ora en lenguas se edifica a sí mismo, y el que habla en lenguas habla con Dios.
El apóstol Pablo todo un capítulo se lo dedica al don de lenguas. Ahí está la palabra de Dios en 1 de Corintios, en el capítulo 14. Ahí todo el capítulo hablando del don de lenguas. Se lo dedica todo al don de lenguas, porque eso es vital, es importante. Ahí el enemigo no puede entender ese lenguaje, porque es un lenguaje divino. Ahora también allí en el don de lenguas, también el enemigo se ha infiltrado, y muchos piensan que están hablando lenguas celestiales, y no son lenguas celestiales, son lenguas satánicas. Por eso viene otra vez ese discernimiento de espíritu. Bendito sea nuestro Dios. Voy a seguir con la escritura. Orando, dice la bendita palabra, en el Espíritu Santo. Alabado sea su santo y bendito nombre. Cuando el apóstol Pablo también escribe que hay que orar en el Espíritu Santo, dice que hay que orar en lenguas. Cuando habla en Efesios 6:18, cuando dice Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración, con toda súplica, por todos los santos, orando en el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea su santo nombre. Está muy clara la bendita escritura, la bendita palabra de Dios. Y vamos a cerrar con Efesios 2, 1, 3. Efesios 2, del 1 al 3. Gloria a Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios. Espero que la palabra esté clara, porque la palabra no es de confusión. La palabra dice que Dios no nos ha dado un espíritu de confusión, sino un espíritu de paz, donde todo está claro. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Alguien que está muerto espiritualmente es muy fácilmente engañado. Así estábamos nosotros. Eso dice aquí la escritura. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuánta gente está siguiendo la corriente de este mundo? A lo que hacen los demás, pues yo también. Son influenciados muy fácilmente, porque no tienen al Espíritu Santo. Son los sensuales que habla Judas. Dice la escritura, conforme a la corriente de siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, que no quieren saber nada de Dios, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, siendo engañados conforme a la corriente de este mundo. Así dice la escritura, que así andábamos en otro tiempo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que dijo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Ahora Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a vosotros, para que vayáis y llevéis mucho fruto, y que el fruto permanezca. Y ya saben que separados de mí, nada podéis hacer. Así que tenemos que estar adheridos a la vid verdadera para conocer la voluntad de Dios, para llevar fruto en abundancia, tener el bendito Espíritu Santo de Dios y tener ese don tan precioso que es el discernimiento de espíritus. Aunque esté predicando bonito, aunque esté predicando la palabra, un sermón muy bien redactado, pero si tienes ese discernimiento de espíritu y entonces en ti va a decir, este es falso. Pero también, si hay verdaderos, el Espíritu Santo también te va a dar testimonio de que también es hijo de Dios. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de que está en el camino verdadero, de que no es falso, de que es un verdadero. ¿Quién nos va a dar esto? El Espíritu Santo de Dios. Así que busquemos el don, discernimiento de espíritus. Como dijo el apóstol Juan, dice, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos han salido por el mundo. Y Jesucristo dijo, engañarán a muchos, aún a los escogidos. ¿Por qué? Por el descuido. No nos descuidemos, estemos atentos. Velad y orad, dijo Jesús, para que no caigáis en tentación. Estar alertas, estar atentos. Bendito sea nuestro Dios. ¿Y cómo vamos a estar así? Teniendo comunión con el Espíritu Santo de Dios. Amén.
que Él es el que dice la Escritura, que el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Él sabe lo que Dios piensa de nosotros. La voluntad de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Tener comunión con el Espíritu Santo de Dios, esto es importantísimo en cada vida, en cada corazón que quiere agradar a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Y entonces vamos a ver que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Las distracciones, todo eso lo pone el enemigo porque como el enemigo es lo que él piensa. Él dice, como no me van a adorar a mí, pues tampoco quiero que adoren a Dios, así que los voy a distraer para que no adoren al verdadero Dios. Las distracciones también no son de Dios. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Lo puedo hacer, dice el apóstol Pablo, pero no me va a edificar, sino va a ser pérdida de tiempo. Busquemos al Espíritu Santo de Dios, es una delicia. Tener la presencia de Dios es gozo. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. En su presencia hay plenitud de gozo. Y el Espíritu Santo es gozo y es paz. Sean bendecidos y bendito sea nuestro Dios. Vamos a seguir con esta secuencia del Espíritu Santo de Dios, donde nos dice la Escritura, Hebreos 5:14, con esto cierro, donde dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de leche en lugar del alimento sólido. El alimento sólido es para los que tienen ejercitados los sentidos entre el discernimiento del bien y del mal. Ahí está el discernimiento del Espíritu Santo. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Saludos, abrazos. Dios les bendiga, Dios les guarde y que estén siempre bajo esa cobertura divina. Bendiciones. Gloria a Dios.